Buenas noches, buenos días. Memoria para la Historia de Metrópolis hoy tiene una presencia muy especial. Y digo muy especial porque además de ser conocidos ustedes por un trabajo, por sus premios, ya Fernando maduró. Fernando fue el hombre de la esquina joven y de un trabajo periodístico realmente encomiable y premiable y premiado. Y cuando yo me enteré que ustedes estaban, me enteré de dos nombres que estaban haciendo un documental de la raza inmortal, yo dije, pero son jóvenes, qué bueno que los más jóvenes tengan una perspectiva diferente, un interés y ofrezcan algo sobre lo mismo que ya conoce mi generación y la anterior, pero que a ustedes les preocupe. Hay un génesis, está la génesis y es un trabajo que ganador tuyo, Fernando, sí. Un premio Funglode. Y me imagino que ahí comienza el interés por hacer este documental y el tema, tú comprendes, tú nos dirás desde cuándo te interesa. Y Luis, que yo pensaba que era su homónimo, una persona muy apreciada también, Luis Acosta, que nos va a contar por qué se involucró en este proyecto. Bienvenidos al programa. Muchas gracias, Carmen, gracias por invitarnos a Metrópolis en este espacio tan importante, sobre todo en el caso de hoy, esta noche, dedicado a aspectos de la historia. Pues bien, como decía, en el año 2010, yo escribí para el periódico Listín Diario la serie Enamorados de un puro ideal, que trata específicamente aspectos relevantes de los expedicionarios de junio, tanto en la versión del 14 como del 20, en el año 1959, contra la tiranía de Trujillo. También se incluyó en esa serie luchadores antitrujillistas del movimiento que lideró Manolo Tavares y Minerva Mirabal, que dieron en honor a la expedición, fue el nombre del movimiento, 14 de junio. Esa serie periodística en el mismo 2010 ganó premio de periodismo Funglode. A partir de ahí me quedé con muchas inquietudes. Yo digo, pero Primero, ¿por qué se te ocurrió hacer la serie, Fernando? Yo trabajé... ¿Era la época, te la encargaron o a ti se te ocurrió? Bueno, yo planteé la idea al periódico y le gustó mucho, pero anterior a eso, en el año 1999, hace casi 14 años, estando yo más joven todavía y dirigiendo el espacio, la esquina joven del periódico Hoy, yo logré reunir a los 3 expedicionarios al momento vivo, Delio Gómez Ochoa, Mayobanes Vargas y Poncio Pousaleta. Es un espacio, un conversatorio, interacción con el público. Y me di cuenta que a los muchachos les interesaba lo que le contaban. Y un espacio que estaba llamado a durar 45 minutos, una hora, se extendía hasta por 2 horas porque los muchachos hablaban, le preguntaban. Y después que terminaba el espacio de manera oficial, los muchachos en los pasillos seguían hablando con ellos. Yo dije, pero es que la educación... tiene sesgo y no está completa en los aspectos de la enseñanza que está llamada, sobre todo en los aspectos de la historia contemporánea, pero no es culpa de los muchachos, quizás que no se interesen por ello. Es un asunto que si se les presentan los temas, ellos pueden motivarse. Y precisamente todo esto fue dando pie a que yo fuera reuniendo datos, entrevistas, fotografías y en los últimos tiempos ya hasta videos, e integración e interacción con los familiares de las víctimas y sobrevivientes. ¿Hiciste ese trabajo solo o tuviste una colaboración de alguna institución, el archivo? Bueno, la biblioteca estaba cerrada en ese momento. No, pero en el caso de... ¿Te refieres al caso del periódico, de la serie? Sí, sí. Bueno, básicamente nosotros nos apoyamos en las entrevistas, en los documentos que ellos podían poseer al momento, los entrevistados, y muchas fotografías también del momento. Claro, consultamos el Archivo General de la Nación, otros textos o bibliografías que pudieran servir de apoyo. Pero el fuerte de esas entrevistas, de esas series, reportajes especiales, era los relatos, lo que ellos contaban. Y el resultado se vio ahí. Entonces ganas el premio Funglode y ya tienes el material y de ahí la idea del documental, que es otro género. Sí. No es lo mismo un reportaje periodístico, una serie, un ensayo que un documental, y eso es otra cosa. Bueno, y precisamente como es otra cosa, yo diría que quedamos con insumos, con materiales para continuar la búsqueda, porque ya para el documental
hay que ir integrando lo que los videos, una ampliación ya de las entrevistas en formato para documental, sobre todo también robustecer algunos otros tipos de investigaciones, ir a las locaciones para las entrevistas, para grabar monumentos, cualquier tipo de objetos que pudieran servir de interés o de piezas. Entonces, el proceso continuó. Y en lo que tiene que ver específicamente con el documental, arrancamos de lleno con él en enero pasado y lo concluimos a mediados de este junio. 8, 9, 10 ya estaba listo y lo presentamos el lunes 10 en el Teatro Nacional a un público invitado especial. Para hacer el trabajo de investigación contamos con el total apoyo del Museo Memorial de la Resistencia Dominicana, del Archivo General de la Nación, de la Comisión Permanente de Efemérides Patrias, de todos los entrevistados y familiares que logramos tener para el documental, puertas abiertas para documentos que poseían interrogatorios inéditos, incluso en algunos casos. Ya estoy viendo, ustedes me miran que estoy, no estoy concentrada aquí, y ya estoy viendo algo diferente y me toca de manera muy cercana porque estoy viendo a Luz Noel. Sí, doña Luz Jiménez, Viuda Jiménez. Que nosotros le hicimos un programa muy especial porque Luis José Prieto, mientras ellas vivían en Venezuela, Sí. Luz y sus hermanas venían aquí, y Leopoldo es una persona muy cercana a mi familia y puertoplateño, entonces no siempre doña Luz ha hablado, entonces ya ahí hay un aporte distinto. Sí. ¿Cómo conseguiste a Luz Noel? Bueno, el caso, dentro del proceso de coordinaciones de investigaciones, solíamos ir hasta 4 y 5 veces a puntos determinados para entrevistas, y uno de los puntos acordados era el Museo Memorial de la Resistencia. En uno de los sábados que fuimos a entrevistas, teníamos 2 o 3 entrevistados, me dijeron, te tengo una sorpresa. Y la sorpresa es Doña Luz. Doña Luz es quien abre el documental. Es la única madre que sobrevive de un expedicionario. Tiene 96 años. Y tal como dice usted, ella es la madre de Leopoldo Jiménez. 18 años tenía en el exilio. Y lo que ella cuenta es para uno viéndole para llorar, porque es un momento muy dramático. La despedida de madre e hijo. El único recuerdo que conserva o que conservó era un manuscrito de él, pidiéndole la bendición para venir a luchar por la libertad, armado en esa expedición. Y dice ella que ella llora todas las noches porque recuerda, y que lo más cruel y doloroso de todo esto es que ella no sabe dónde están los restos de su hijo. Claro. Pero por eso, qué bueno que me distraje y miré parte del documental, porque reitero, Luz Noel vivió mucho tiempo fuera. Sí, así es. Y no era muy dada a ofrecer esas declaraciones. ¿Cómo se integra Luis Acosta en este proyecto? Luis Acosta, o a este proyecto. Luis Acosta es un amigo de hace muchos años, al igual que Miguel Medina, tienen una oficina, y le planteo la idea a ellos. Yo tengo la idea, tengo la intención de hacerlo, pero ellos tienen los equipos. Y le planteo la idea y me dicen inmediatamente que tienen las cámaras y los equipos necesarios para hacer los trabajos y que están dispuestos. Y en 6 meses que duramos haciendo el trabajo, cada vez que se le pedía o cada vez que queríamos coordinar algo, siempre estaba la disponibilidad para ir a Constanza, para ir a Puerto Plata, para ir a Bonao, donde quiera que hubo un lugar para asistir. Si yo no supiera la respuesta, te digo, hay mucho dinero involucrado. Intención y esfuerzo y voluntad. Ahí prácticamente gastamos el dinero que era necesario para los empleados y técnicos que trabajaron con nosotros, en movilizarnos, desplazarnos para todos los momentos. Y la cuestión es propia de lo que es cubrir un documental para esto, que lo hicimos de manera, no diría con grandes pretensiones en términos de verdad, de producciones, pero sí con mucho esfuerzo y con la intención de que tuviera la calidad suficiente y la profesionalidad que creo que ha sido valorado lo suficientemente por el público que lo ha visto. Luis, cuéntanos tu experiencia. Fernando te llamó un día y te dijo, hay una locura pendiente. Tal como Fernando comenta, somos amigos hace un tiempo, Fernando, mi compañero y yo, y me motivé inmediatamente a producir ese proyecto. Nos involucramos por una amistad. Fernando es tremenda persona, te lo digo públicamente, es un compromiso ya. Está grabado, va a grabarse esto. Sí. Y todo ese entusiasmo lo tiramos. Tenemos una oficina de producción y decimos, vamos a echar a andar el proyecto.
Entonces tú eres el productor. Productor general y la producción ejecutiva del proyecto. Pero ¿qué te llamó la atención, aparte de la amistad y que Fernando es un hombre serio, trabajador y decente? Mira. ¿Qué te llamó? ¿Por qué? ¿Cuánta generosidad? Exacto, ya. Mira, primero, Fernando me cuenta que había ganado un premio. Me comenta del tema histórico, de los casos que hay y de las personas que quedan vivas. Me motivó, vamos a hacerlo. Yo he trabajado en otros proyectos de géneros sociales y corporativos y me llamó mucho la atención. Y comenzamos a echar el proyecto a andar. ¿Tú tenías idea de lo que él estaba narrando, de lo que él estaba... de lo propiamente, que él, no, como confiésalo. Como joven, no. Y algo que te llamó mucho la atención, el documental, algo que yo voy a tener marcado, y para mi hijo también, es el testimonio de doña Luz Noel. Eso de verdad que, eso para mí queda. Ese día Fernando, me acuerdo, que me dijo, Luis, tenemos un palo, como uno dice. Aquí está la mamá de un expedicionario. Y entrevistamos inmediatamente a doña Luz Noel. ¿Qué ha sido? Bueno, ya ustedes lo han dicho con Luz Noel, pero veo a Mayobanex. Ya cuando ustedes empiezan, Poncio había fallecido. Sí, 2010 falleció. 2010. ¿Qué más les conmovió durante todo este proceso? ¿Qué revisaron? ¿Qué foto vieron que de verdad les conmovió? Bueno, precisamente hablando de fotos, hay fotos que son realmente demoledoras para el alma. Cuando tenemos los testimonios de doña Luz y está ella abrazada con su niño de unos 2 años y el niño con unos 8 años haciendo un saludo militar hasta sin camisa, que se ve la ternura de un niño con sueños, ya el niño adolescente y de unos 15 o 16 años con sus hermanas, su hermanita. Pero el documental en sentido general incluye unas 30 entrevistas, testimonios, y el eje central son los 2 expedicionarios que viven aún. Mayobanex Vargas, con él arrancamos las entrevistas, tal como les decía, fuimos a los lugares de los desembarcos, tanto aéreo en Constanza como los marítimos en Maimón y Estero Hondo. El caso de Delio Gómez Ochoa, tenemos toda una historia contada por él, desde que con las instrucciones que le dio Fidel Castro en Cuba para que se integrara y fuera al campamento Mil Cumbre, allá en Pinal del Río, donde estaban siendo entrenados los dominicanos y expedicionarios extranjeros que apoyaron la gesta. Pero también incluimos la viuda del capitán Juan de Dios Ventura Simón, Yolanda Garrido. Ella comienza a contar la despedida, los momentos difíciles, las torturas que sufrió su esposo. Era el torturado que llevaban a ver a los expedicionarios recién arrestados para que vieran como él. Dice ella que su esposo era un hombre apuesto y lo dejaron sin uñas, sin dientes, sin cabello, todo un tipo de tortura. Y su final fue lo que se cree que fue lanzado al mar, aunque el régimen simuló unas acrobacias donde avión cayó al mar y se suponía que era él, como una de otras mentiras del régimen. Incluimos también hermanas de Octavio Mejía Ricard, a doña Marta Mejía Ricard, contando su hermano como médico, ya cardiólogo que operaba a corazón abierto, se integró a la expedición y murió ahí en el ámbito de Puerto Plata también, con heridas de machete. Sí, una serie de familiares, una serie de expedicionarios, de familiares, el caso también del cadete en el momento, de Eugenio Guerrero Pou, que eran de los usados por Ramfis Trujillo para matar expedicionarios. Se cuentan ahí cuestiones que son realmente horrorosas. Y él es el autor del libro Yo maté a su hijo, que recuerda a Andrés Pérez como mató siendo instrumento del régimen. Me imagino que la finalidad es que las generaciones presentes conozcan este arrojo de la raza inmortal realmente. ¿No se plantearon o no te planteaste, Fernando, entrevistar a alguien que pensara lo contrario? ¿O aquí no se atreven, solo lo dice, qué sé yo, el nieto de Trujillo, la propia Angelita? ¿No encontraste a alguien, algún militar? Bueno, los militares que torturaron y que decían que ellos eran unos sediciosos que venían a invadir el país. ¿No incluyes nada de eso en el Realmente documental? no lo incluimos. El caso que te mencionaba del cadete, y en el mismo documental, si te das cuenta, la exposición, cuando vamos alternando
los testimonios, te das cuenta que hay pareceres muy diferentes, aunque formaran parte al momento del criterio de venir juntos, pero la diversidad de pensamiento que tenían y cómo lo exponen también se refleja ahora mismo. Perfecto, tenemos que hacer una pausa. Continuamos con Fernando Quirós y Luis Acosta. Importante la emoción, Fernando y Luis. Nosotros hemos tenido experiencia aquí, Sagrada Bujosa y yo, en Memoria para la Historia, con todos estos jóvenes, que incluso muchos con protagonistas aquí presentes, dicen, no, eso no fue así, yo no le creo, no venga con su llanto. Es muy difícil para los más jóvenes entender de verdad el contexto de la tiranía, de la represión, incluso de la represión balaguerista. Es muy difícil. Con trabajos como los de ustedes se puede llegar más cerca a la realidad. Volvemos a los testimonios. Está Mayobanex, está Delio Gómez Ochoa. Está, tenemos también Yolanda Garrido. Marta Meja Ricard. Tenemos también un hijo de Juan de Dios Ventura Simón y de Yolanda Garrido, no conocido en el país, vive en el extranjero. Bueno, estaba niño cuando él se despidió de su esposa. Para contextualizar algunas situaciones, tenemos historiadores, Roberto Casá, Juan Daniel Balcácer, el sentido fallecimiento de Franklin Franco, reciente. Él es uno de los participantes también dentro de los testimonios. Contextualizando otras situaciones, también tenemos al ministro de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Porque nos cuenta en ese momento de dictadura cuál era el poder militar de Trujillo y la magnitud que alcanzaba, tanto aérea como terrestre y marítima, y podríamos nosotros entender en una lucha desigual por qué fueron tan fuertemente, ¿verdad?, enfrentados y disminuidos en la expedición. El Radamés Gómez Pepín, como periodista de la época, en cobertura periodística en los 2 últimos años de Trujillo, también forma parte. Tenemos jóvenes en el testimonio, una hija de Mayobanex Vargas, estudiante de Derecho de unos 21, 22 años. Ella cuenta la parte y testimonio de que estando en 8º grado y próxima a un examen de historia donde tenía que ver el tema de las expediciones de junio, al leer unos 3 o 4 párrafos que decían del tema, ella no encontraba a su padre como sobreviviente y le llamaba la atención. Entonces, esas son de las cosas que uno ve como laguna en todo este proceso educativo. El documental es una vía rápida para llegar a la juventud. Creo que está Minú también, ¿verdad? Minú Tavares Mirabal está ya en la parte final tratando el tema de su madre, Minerva, y el caso del liderazgo de Manolo, porque fueron hechos prisioneros a propósito, como él lo contaba inicialmente, como movimiento clandestino antitrujillista en honor a la expedición del 14 de junio. Para provocar más el interés de las personas que van a buscar el documental, yo me imagino, sé que no lo tienen, pero que estará en el Archivo General de la Nación, en la biblioteca, en las bibliotecas de las universidades. Sí. Ojalá el Ministerio de Educación el Museo Memorial de la Resistencia podría jugar un gran papel, porque nosotros tenemos interés. Va a ser puesto en televisión nacional y el interés es que en el país, en el extranjero, donde quiera que viva un dominicano, sepa que un grupo de dominicanos valientes, jóvenes sobre todo, viviendo en el exilio, con el apoyo de extranjeros, vinieron al país armados y no tenían la necesidad de venir al país porque vivían en el exilio, y aún así, sabiendo que tenían todas las posibilidades prácticamente de morir, ofrecieron sus vidas como una manera de llamar la atención después que el régimen de Trujillo, que duró 31 años, en el 59 tenía 29 años ya de una dictadura totalmente despiadada, y que no todas las libertades públicas estaban pisoteadas, y ese momento se llamó gran la atención. Mira, ahí está Katana, ¿por qué? Katana Pérez nos cuenta el tipo de música de la época y cómo el régimen trujillista usaba el merengue como promoción para divulgar temas, y sobre todo que la mayoría, ella cuenta que de 500 temas en estudio, unos 300 mencionaban el nombre de Trujillo, el de Rafael, el del régimen, el de su ciudad San Cristóbal. Y era una manera de tenerlo todo controlado. Decía hace unos segundos que para despertar el interés
sigamos entusiasmando a los posibles compradores o a los posibles buscadores de este documental. Desde cuál es el inicio y cuál es el final. Porque me imagino que cuando uno está ahí, no quiere cortar primero y busca más. Y tú mencionabas Cayo Confite, quiere decir que te entusiasmaste más. ¿Y cuál fue el punto final? Que es muy difícil poner el punto final. ¿Cuándo comienzas? El documental inicia con el testimonio de doña Luz Noel Viuda Jiménez, donde cuenta lo que pasó con su hijo, ¿verdad? Que ya le conté anteriormente. Que eso es 49. No. 59. De la expedición del 59. Arrancamos con el contexto del 59. Pero el documental tiene también la ventaja, que es prácticamente un 2 en 1, que le va contando la historia de Trujillo. Cómo surge Trujillo, cómo logra su poder y cuáles atrocidades llegó a cometer su régimen para que despertara el interés de estos jóvenes de venir al país armado a luchar en contra de su tiranía en busca de la libertad. Va sucediendo la serie de testimonios alternando familiares, héroes, expertos en el tema, que van dándole una hilaridad, y termina con el aspecto incluye también el tema unas dramatizaciones. Dramatización tanto del desembarco por Constancia, por avión, y también una dramatización. ¿Dramatizaciones hechas por ustedes para este documental o las tenían en otros? Las dramatizaciones fueron cedidas por el Museo Memorial de la Resistencia. Hubo una dramatización también que nos cedió la Comisión Permanente de Efemérides Patria en el caso del desembarco. En el caso del Museo Memorial de la Resistencia nos cedió una dramatización con el final de Trujillo, el ajusticiamiento, donde sale el vehículo, el camino a San Cristóbal, esa parte. Y ahí es donde ya mencionamos el aspecto con canciones y despedidas de Manolo y Minerva Mirabal, donde ya se veían las luces de la libertad. Mencioné el 47 porque tú me habías dicho, aún no he visto todo. ¿Qué tienes del 47? Bueno, el fracaso de Cayo Confites, de una expedición que estaba patrocinada por Juancito Rodríguez, el hacendado dominicano, que se fue al extranjero, ya un enemigo de Trujillo, después que Trujillo le había quitado muchas de sus tierras y de su ganado. Esa expedición que fracasó en Cuba por delaciones de un jefe militar de la época y los que estaban involucrados, incluyendo el joven Fidel Castro para la época, que logró salvarse porque salió al nado en el mar. Luego viene la expedición de Luperón, que logra llegar una parte, otros 2 aviones no logran llegar también en la parte de Juancito Rodríguez patrocinado. Unos fueron muertos, solo sobrevivieron 5. En todo este lazo, bien unido, el caso de Juancito Rodríguez con su hijo, José Horacio Rodríguez, que vino por acá, por Puerto Plata, que también fue asesinado. Y su yerno Horacio Julio. Y su yerno también. Ornes Coacú. Exactamente, que es bueno que ese fue el caso de Luperón. Sí. Entonces, contextualizamos esa parte de la historia para que vea que la lucha antitrujillista tuvo 2 momentos también memorables, importantes, y que hubo también víctimas. A partir de ahí, los enlaces que llegan con dominicanos viviendo en Puerto Rico, en Nueva York, en Venezuela, y como en marzo ya del 1959 comienzan los reclutamientos para ir a Cuba, luego que gana Fidel Castro en Sierra Maestra en enero de 1959. Los dominicanos en el exilio habían aportado armas y dinero a Fidel, y uno de los compromisos, una carta de compromiso de Fidel con los dominicanos en el exilio, era que se diera terreno de Cuba para estar próximo a República Dominicana y venir a combatir, tal como se dio. Luis, háblanos del aspecto técnico. Hacer un documental no es hacer una película ni hacer un corto, es algo que requiere un conocimiento específico. Cuéntanos las dificultades o las no dificultades que tuviste para hacer este documental. Mira, antes que todo quiero comentarte que llamar un poco la atención en la parte visual. Si bien es cierto, lo que se trata es que la generación conozcan de esto y que se motiven a verlo,
yo quise dar un tratamiento visual que llame la atención a eso. Estamos acostumbrados muchas veces a ver esos documentales viejos, sin nada de los efectos que están usando ahora, la modernidad, la misma voz quizás. Quisimos como refrescar esa parte, que la gente se motive un poco a la parte audiovisual. En el aspecto técnico, fueron 3 meses y tanto de trabajo, mucha amanecida, todavía estamos en los toquecitos finales. Y nada, un equipo de 10 personas aproximadamente, entre editores. ¿Lo editó tu productora también? Ahí Sí, se editó. 3 editores. Voy a contar la parte de la high definition, la Bueno, fue conversión. filmado con cámara de 35 milímetros, la óptica, cámaras digitales, todas las entrevistas, las imágenes y fotografías que nos suministraron, la pasamos a HD para mantener esa calidad. ¿Tienen algunas imágenes que no se habían visto? Yo estaba ojeando ahí, oteando es el término. Imágenes del dictador. ¿Tienen algo nuevo o son las imágenes que... Hay imágenes de digo, apoyo, fotografía hay imágenes de- de apoyo del dictador, pocas vistas, pero pertenecen al Archivo General de la Nación, que nos la cedió, pero muchas fotografías e imágenes inéditas en su gran mayoría de los expedicionarios y sus familiares, porque fueron cedidas por ellos mismos y la han mantenido como un tesoro. O sea, el país lo desconoce prácticamente hasta que existen. Ah, pero eso es Sí, importante. hay muchos documentos. Nosotros tenemos y presentamos incluso interrogatorios inéditos de la época que fueron encontrados años después. Cuando ustedes fueron a filmar a lugares de Puerto Plata, de Constanza, ¿encontraron a alguien que recordaba la hazaña o no? Sí, hay muchas personas que los recuerdan. Lo único lamentable es que son temerosos a hablar en cámara. Te pueden narrar. Encontramos, por ejemplo, en Maimón, Puerto Plata, un señor que nos dijo en la madrugada, yo lo recuerdo perfectamente, Sí. porque la aviación bombardeaba y se oían los disparos y se oía que contestaban, pero cuando le pedimos, óigame, nosotros estamos preparando un documental, necesitamos que nos cuente eso cómo fue, No. dice, no, así no. E incluso vendedores que encontramos a la orilla de la playa, tipo orientación a turistas nos fueron conversando qué momentos se recuerda o qué se comentaba en esa zona, pero cuando lo pedíamos igualmente para la filmación se resistían. Realmente la gente es renuente a hablar ¿Y de eso. piensan que es todavía miedo, compromiso? Porque tú dijiste a la cámara, pero quizás no sea la cámara. Que lo vean. Bueno. Bueno, no sé si en el país se mantiene todavía, de hecho se mantiene la cultura trujillista en el país. La gente vive, como dicen popularmente, anda chivo generalmente y como medio culebro. Pero lo cierto es, y el final es que la gente no se motivaba o se resistía a hablar, ¿no?, a la cámara. Aunque podríamos contar en el contexto, ¿verdad?, el sentir de ellos y de las comunidades. ¿Dónde acaba el documental? ¿En cuál momento histórico nuestro termina? El documental acaba con la muerte del tirano y con las imágenes de Manolo Tavares y de Minerva Mirabal y con imágenes actuales de la ciudad de Santo Domingo, aéreas, donde usted puede ver una amplia imagen del malecón, de las orillas del mar ahí, la ciudad, los vehículos y muchas imágenes cotidianas de la ciudad. ¿Te fue difícil resumir Sí. todo lo que tú tenías Wow. para hacer el documental? Dicen que una página es 1 minuto Sí. y tú no podías hacer algo de 3 horas ni de 2 horas porque... Esos eran de los principales debates en el proceso de la producción y de escribir el guión. Figúrese, nosotros logramos entrevistar cerca de 40 personas. Y cuando llegamos al proceso de las transcripciones eran montañas de documentos, pero no solo que eran montañas, sino las horas de videos que teníamos grabados. Entonces nos poníamos a pensar, óyeme, ¿y cómo vamos nosotros a alternar todos estos elementos, que la historia sea coherente, que todo este proceso la gente lo pueda entender, que esté claro, que esté resumido, que no sea aburrido, que no sea cansón? Y gracias a Dios lo logramos. ¿Tenías un censor, un juez, o tú y Luis?
No, absolutamente. Y No mira, alguien y que fue te muy decía, abierto. no pongas esto, quita esto. No, absolutamente. El documental, gracias a Dios, se pudo realizar en una era de la libertad y nosotros abiertamente sí consultábamos mucho, Luisa, historiadores, porque nosotros quisimos, y gracias a Dios entiendo que lo logramos, que no tuviese errores de fechas, de nombres, de lugares, para que no fuera una situación de mal gusto y que tampoco nosotros contribuyéramos a malinformar. ¿Verdad? Que cada paso que se dio estuviera en su justo lugar, consultarlo varias veces, buscarlo. O sea, no tuvimos ese tipo de inconvenientes hasta que pudo lograrse el producto que hoy presentamos. Tenemos una pausa, regresamos en Forum y con audio para algunas de las imágenes que tenemos aquí. Allá no podíamos hablar por teléfono. Yo no tenía comunicación con mi familia. Mi esposo me llevó a todas partes, a Tierra Santa, hace 5 días, haciendo el Vía Crucis, como lo hacía allá. Pero nada, mi único varón, 18 años. Hacia la libertad o la muerte, el documental de Fernando Quirós y de Luis Acosta. Dicen que uno piensa como es, piensa del otro y de la otra como uno es. Y tú eres testigo, Luis, que Fernando dijo, creo que no habrá nadie que deje de conmoverse cuando vea esto. Y tristemente yo les digo que habrá personas que no se han conmovido desde el 30 hasta la fecha, con todo lo que pasó, y siempre te pondrán y te expondrán argumentos para decir, no, hombre, no. Lo penoso es que las nuevas generaciones tampoco se conmuevan. Yo estoy hablando de los protagonistas y de los que convivieron con esa raza inmortal. Así es. Que además optaron por acomodarse antes, durante y después. ¿Qué pretenden ustedes con este documental? Bueno, la idea fundamental es, ya que habla de jóvenes, y yo he trabajado el tema de juventud por muchos años, es que los jóvenes conozcan eso que pasó. En República Dominicana, en el año 1959, era impenetrable a un régimen tan férreo y tan sangriento como el de Trujillo, y que jóvenes para esa época se atrevieran a desafiar a un hombre tan poderoso. Es mucho decir. Ahora vivimos en libertad, una libertad que muchas personas pueden decir relativa, pero en libertad que usted pueda reunirse, que usted pueda transitar, que usted pueda conversar. Eso hay que agradecerlo a un sacrificio, que no es que podamos decir se lo debemos todo a ello, pero las piedras fundamentales que se pusieron para que sucediera el derrocamiento de Trujillo tuvieron ese antecedente. Y ya lo dice en el mismo documental el historiador Casá, si no pasa la expedición de junio, el arrojo de esos muchachos, Trujillo pudo haber durado unos 3 o 4 años más. Increíble, uno lo escucha y Es así, porque es que Trujillo aterroriza. Trujillo tenía demasiado control del país. En el decenio del 50 iban cayendo los dictadores en Guatemala, en Colombia, en Venezuela, en Cuba con Batista finalmente, pero Trujillo se sentía prácticamente intacto y cada día adquiría mayor poder militar y mayor sistema de espionaje para tener control de todo, tenía control de todo. Mira, se me ocurre cuando uno está haciendo una obra, cuando uno está haciendo un documental y se hace especialista en un tema, se crean, hay admiraciones y animadversiones. ¿A quién quisiste en este documental y a quién detestaste? Y tú también, Luis, porque se pasaron meses
viendo los mismos personajes, editándolos, sabiendo, qué hizo fulanito, qué hizo Petán, qué hizo Trujillo. ¿Cuál es la conclusión de ustedes? ¿Quién es el héroe? ¿Quiénes son los villanos? ¿O quiénes son los héroes? Bueno, obviamente los villanos eran el régimen trujillista, los integrantes principales de su familia y sus secuaces. Pero aunque Trujillo era el dictador, ¿verdad? Jefe de todo, la osadía, y me pongo a pensar en Ramfis Trujillo. Ramfis Trujillo, que vivía una vida muy bohemia, ¿verdad? En Los Ángeles, California, allá en Hollywood, en París, en Francia, en las grandes capitales y ciudades del mundo, codeándose con las grandes actrices de la época y cantantes y figuras del jet set internacional, en compañía de Porfirio Rubirosa. Era el hijo del dictador que dirigía muchos interrogatorios, entre comillas, en San Isidro, y el mismo encargado de dirigir los asesinatos y las más terribles torturas en contra de esos expedicionarios, hasta el momento de ponerlo en fila y llegar a preguntar a los cadetes o a los hombres que iban a alar del gatillo, ¿cómo ustedes los quieren? ¿Todos juntos o uno a uno? Hasta de llegar a decirle, por ejemplo, a uno de los expedicionarios en tono de burla y borracho: la primera vez que hablo con un cadáver, para despedir a Mayo Vanes Vargas, uno de los expedicionarios. Entonces, ese sadismo que tenía, un corazón tan malvado, ¿verdad? Y un corazón sin ningún tipo de piedad ni humanismo para otro ser humano, eso son de las cosas como que deja pensar. Él era era un príncipe en el país. Era el príncipe. Y su hermana una princesa. Y su hermana Angelita una tan princesa. Tan ladina como él. Y así mismo, incluso coronada, desangrando el presupuesto nacional en una farsa en la República Dominicana. Entonces, cuando uno se pone a pensar que del otro lado del extremo, tantos jóvenes valiosos que se habían estudiado, formado fuera, preparado y que tenían un sueño con un país libre, que prepararon un programa mínimo de gobierno para traerlo aquí, para un gobierno provisional, todo ese sueño quedó truncado. Tantos talentos jóvenes perdidos, enterrados, sin saber dónde están sus restos, y del otro extremo una vida totalmente de placer, ¿verdad? Y de lujo. Y tú, Luis, primero tú descubriste muchas cosas con el proyecto de Fernando, y durante el proceso, ¿quién te conmovió? ¿A quién detestaste? Cuéntanos. Mira, lo que me conmovió mucho era cómo manejaban ellos el tema de la fortuna, sin duda alguna. El caso de Ramfis, cómo vivía esa vida, y Trujillo lo que hacía, eso me llamó mucho la atención, ¿entiendes? Y sin duda, los expedicionarios, ¿verdad?, son unos héroes. De verdad que sí. Definitivamente. Mira, ahí tenemos a Luis Acosta como periodista, es productor, se lo estaba corrigiendo, es productor de esto. El tema de la ganancia con trabajos como estos que exigen tanto trabajo, tantas horas, tanto compromiso, a veces es en nuestro sistema, en nuestro medio, como desagradable tratarlo. En otros lugares no, se hace un trabajo, además del servicio a la patria, a la educación, para llenar huecos, se hace para la retribución. ¿Cómo, y repito, cómo piensan colocar este documental para que las mayorías podamos adquirirlo? Se llama desde las expediciones de junio hacia la libertad o la muerte. Hacia la libertad o la muerte. Donde hay una presentación nacional a través de un canal de televisión, pero después de eso, en la red, en YouTube, está un corto, no está todo, porque muchos pueden decir, no, yo lo bajo en YouTube. No va a estar ahí. En el momento no está todo. Nosotros estamos coordinando la producción en formato de DVD del documental para ponerlo a disposición del público general interesado. ¿No le temen al pirateo? Por eso hago la... El pirateo siempre va a existir. Sin embargo, el dominicano, el extranjero, el ciudadano que quiera tener el documental en formato original, tal como nosotros lo podamos poner a su disposición, lo hace y lo valora también. Pero es inevitable lo otro, realmente, a menos que las autoridades puedan disponer lo contrario. ¿No ha visto nadie el documental? Porque yo quiero polémica.
No ha visto nadie el documental que te haya dicho, te haya escrito que eso está mal enfocado, que eso no es así, que ustedes abusan de Trujillo, de Ramfi, de Negro, de Angelita. Pero no. vamos a esperar la presentación nacional del programa de televisión. Acuérdense que lo publicamos o lo presentamos el día 10 a un público invitado. El público invitado valoró muy bien el documental, pero tal como usted dice, siempre habrán voces disidentes que puedan pensar lo contrario. Aunque es muy difícil con los expedicionarios, con la raza inmortal, fíjate que pocos se atreven a profanarla. Sí, hay cierto respeto. La masacre que se cometió contra esos muchachos, siempre he dicho, en otros espacios lo he conversado, es aquí cuando uno piensa que la realidad o la ficción no llevan diferencia, porque es como uno se pone a pensar, y eso existió de verdad. Porque hace 54 años que pasaron esos hechos, pero la mayoría del país, los muchachos jóvenes no lo conocen. Yo digo, y pueden buscar en internet unos videos que aparecen, unos tipos de sondeos a estudiantes universitarios preguntando qué son las expediciones de junio. Y muchos de los muchachos preguntan, ¿junio? ¿Qué? Consultaron como 10 personas y la que más se acercó fue una señorita que dijo, ah, sí, esos fueron unos tigres que llegaron por Constanza. Entonces, esas son de las cosas que la memoria de esas personas, sus nombres, sus monumentos, nosotros debemos honrarlo y generarles reverencia, porque lo que ellos hicieron, hay que estudiar esos momentos de la historia para uno darse cuenta qué hicieron y hasta dónde llegaron por el país. Cuando uno entrega su vida por una causa, es mucho. No, y sobre todo ese grupo que era un grupo de elegidos, eran personas en su mayoría, porque hay otros que no, pero estaban, como tú decías, fuera estudiando. Tenían otras posibilidades en una isla que estaba prácticamente cercada, sitiada. Resguardado en esos los lugares donde estaban y vinieron. Veo imágenes en movimiento desde el principio. ¿Esas imágenes están en el archivo? Sí. ¿O pertenecen a...? ¿De dónde sacaron esas imágenes? Nos fueron cedidas por el Archivo General de la Nación. Johnny Aves, sí. Sí. Ya hablamos del caso de los exiliados dominicanos y cómo Trujillo infiltró hasta allá mismo en el campamento Mil Cumbre a los expedicionarios. No hubo límites para él y su régimen. Mira, te decía que cómo pusiste punto final. ¿Cómo se dio eso? Bueno, el punto final... El equipo, tú mismo dijiste, ahí me quedo. No, se refiere al punto final del contenido. Sí, sí. El punto final quise dárselo con la muerte de Trujillo, porque lo que se procuraba los muchachos con la expedición era derribar su régimen. No me refiero a eliminarlo físicamente, pero el hecho pasó. Y el hecho pasó, y a partir de ahí fue que relativamente el país comenzó en esos meses, esos años, a abrirse el proceso de libertad. Rómulo Betancourt, ¿verdad? Rómulo Betancourt, sí. Nos referimos a la osadía de Trujillo, de llegar incluso a atentar contra presidentes de otro país, su territorio, y cómo se abre Venezuela después del derrocamiento del dictador Pérez Jiménez, que lo sucede. Exactamente. Que después aquí hubo críticas en la época, ya hay registros de eso, a muchos antitrujillistas que se fueron a Venezuela, pero había un régimen de fuerza también, y le decían, pero ¿cómo tú saliste de Trujillo y te metiste con Pérez Jiménez? Pero muchos de los dominicanos exiliados cuentan, y es el caso de Poncio Pousaleta, ahí estaba Enrique Jiménez Moya, que fue el comandante que con la exigencia de Fidel era que Enrique Jiménez Moya viniera comandando las tropas dominicanas de la expedición, el Ejército de Liberación Dominicano. Esos dominicanos en el exilio ayudaron a venezolanos a combatir a la dictadura de Pérez Jiménez. Sí, y con esas armas que sobraron y con dinero de fondos o de los fondos recaudados en términos efectivos, ellos lo cedieron a Fidel Castro para que concluyera su revolución. Y esa es la cadena que se va dando. Mira, cuando veo a mi queridísimo Poncio Pou, sí. ¿Eso es algo que tú tenías antes? ¿O eso estaba en el Museo Memorial? Ese es un coloquio con estudiantes de colegio del año 2009 a propósito del 50 aniversario de la expedición. Él falleció unos meses luego. Sin embargo, el video se conserva y nos sirve para tomarlo
Porque yo elementos. decía, no me alcanza el Sí, tiempo, sí. porque Así es, Poncio falleció. sí. Otra pausa, regresamos. Había participado. A lo largo de la dictadura de 31 años, hasta el 30 de mayo de 1961, era frecuente que utilizara el Estado, la ley y el orden a su conveniencia para apuntalar sus negocios, como fue la prohibición de caminar descalzo en zonas urbanas para masificar la venta de la Fábrica Dominicana de Calzados, FADOC, y la disposición de que las viviendas fuesen pintadas cada año para beneficio de la fábrica de pintura Pidoca. Nadie podía tener un negocio. Fue un negocio propio, porque si progresara, tú llamaba a Trujillo y le daba la mitad de negocio. Pero así en todo. Fue dueño de todo. Trujillo fue dueño de todo, del país, lo aterrorizó. Alguna gente la mataban aquí escondido, ¿verdad? Y el jefe, sáquenlo para afuera, sáquenlo para que lo vean. El que se mete contra el jefe, mira lo que le va a pasar. Y tiraron los muertos en la calle para que lo vieran. Era de terrorismo. Ese era Trujillo. Durante su régimen utilizó la figura de presidentes títeres, pero en realidad todo el poder lo concentraba su figura. A mí me asignaron más o menos el último año de Trujillo vivo, que cada semana donde Trujillo fuera, pues le escogió con ir a diferentes sitios del país, todos los fines de semana. Que de Palacio había pedido, me dijo Pablo Rosas, que era jefe de redacción, que me mandaran a mí a cubrir esa visita de Trujillo. Yo dije, bueno, esto es un palo. Yo recién llegado de Santiago. Y yo dije, bueno, ¿cómo será este asunto? Yo dejé que me dijeron, no le pregunte nada al señor. O sea, eso era, él te llamaba, él me veía, ya me conocía. Hazme el favor, Fran, quiero decir una cosita. Y hacía un dictado, óyelo bien, dictado, como en la escuela. Nada de pregunta. Terminaba. Trujillo se rodeó y embeleció a la mayoría de los profesionales con algún talento para ponerlos a su servicio, por lo que disponía de verdaderos intelectuales en todos los ámbitos para justificar su régimen y sus políticas. En el discurrir de su régimen, entre bonanza y demostración de un poder avasallante, Trujillo enfrentó las amenazas de adversarios como fue en 1947 la fracasada expedición de Cayo Confites, fraguada en Cuba bajo el liderazgo y financiamiento del hacendado dominicano Juancito Rodríguez, movimiento en el que estaba involucrado el joven cubano Fidel Castro, quien pudo escapar al lanzarse al mar. Mientras que la expedición del 19 de junio de 1949 solo pudo llegar a la bahía de Luperón, Puerto Plata, el hidroavión Catalina, piloteado por 3 norteamericanos con 11 hombres a bordo bajo el mando de Horacio Julio Ormes Coascu, fueron esperados por un buque de la Marina de Guerra. Otros 2 aviones que salieron primero de la base de San José con 48 combatientes piloteados por aviadores mexicanos donde venían Juancito Rodríguez, hicieron en el aeropuerto de Cozumel en la península de Yucatán, territorio de México, donde fueron descubiertos y también tuvieron que abortar el plan. En todo ese proceso se contó con el apoyo del presidente de Guatemala, Juan José Arévalo, quien facilitó territorio, armas y asesoramiento militar. Inicialmente, la expedición de Luperón, con la participación de dominicanos, hondureños, guatemaltecos y nicaragüenses, incluía el ingreso por la vía aérea en República Dominicana por 3 lugares diferentes, a lo que se agregaría otra expedición marítima que saldría de Cuba al mando de Juan Bosch con más de 300 combatientes. El exilio dominicano siempre dio muestra de encontrarse en disposición de organizar eventos dirigidos al derrocamiento por la vía armada del régimen de Trujillo.
No debemos de olvidar la experiencia del fallido intento de Cayo Confite, una experiencia que reunió en Cuba en el año 1947 cerca de 800 dominicanos, salvadoreños, cubanos, nicaragüenses. Fuerza expedicionaria que fracasó porque fue traicionada por un alto militar, jefe de la policía de Cuba. Pero 2 años después también tenemos la jornada expedicionaria de Luperón, que encabezó Horacio Orneguascu, el doctor Tulio Arbelo, Cunjar, Gugú Enrique, y una playa de patriotas valientes que muchos de ellos perdieron la vida. El 20 de diciembre de 1955. Bueno, eso es, todos nos quedamos, ustedes se lo deben saber de memoria, pero es un tema que apasiona. Sí, realmente. apasiona mucho, de verdad. Yo creo que hasta los jóvenes que están aquí dijeron, ¿cómo? Entonces, recordamos que hay un canal nacional que lo va a exponer in extenso. A transmitir. Nosotros, si ustedes nos lo permiten, también lo haríamos claro en que otro sí. Memoria para la Historia y lo anunciaríamos. Claro que sí. Para que... Vamos a, con todo el gusto, a cederle el documental para que se lo presente a su Lo dicen en público. Sí, cómo no. Entonces lo anunciamos Sí. previamente. Sí. Y de verdad, mil gracias por estar aquí en Memorias para la Historia de Metrópolis. Las gracias a ustedes por permitirnos el espacio para que el pueblo conozca también que hicimos este trabajo, a un interés de que las nuevas generaciones, las actuales, sepan qué pasó. Y yo quiero que te discutan algo, porque como dicen, haces una evaluación de la tiranía. Sí, Entonces eso es muy sí. importante. Bueno, los debates vendrán. Claro. Y ustedes, buenas noches y buenos días.